Algo Prestado, un podcast del diario AR con Tamara Tenenbaum. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cuando sea que estén escuchando este podcast, nosotros estamos de manera virtual con Gino Cingolani en distintos usos horarios. ¿Cómo estás, Gino? ¿Cómo estás, Tamara? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? ¿Qué onda, Barcelona? Muy bien. Calurosa, llena de turistas a los que les tiran con pistolita de agua. Y superpoblada de argentinos. No, un paraíso. ¿Y vos paraíso, sos un realmente. turista al que le tiran con pistolita de agua? Claro, ¿Cómo claro. te sentís? Sí. Es que, viste, como que las nuevas izquierdas se ponen así más interesantes. En vez de, no sé, poner una bomba a los grandes desarrolladores inmobiliarios, agarran al gringo que te entiendo, que tenés ganas de matarlo porque no para de gritar y se escabia y vomita en la puerta de tu casa, pero vas y te tiras con pistolitas de agua. No sé, qué sé yo. Rari, déjame decirlo. Sí, es todo muy rari. No, también como las ganas de que los problemas, para mí como que, bueno, porque uno dice también, sí, los desarrolladores inmobiliarios también muchas veces son casas, yo me quedaba ahí, en los Airbnb son casas re viejas de gente sí, que por supuesto, sencillamente... por supuesto. Pero no es el O sea, gran la problema. mayoría de los Airbnb en los que yo me he quedado es tipo un pibe monetizando el depto que debe la abuela, ¿no? Eso es como muy común. Por supuesto, eso no es lo que cambia la composición inmobiliaria de una ciudad, sino la gente por que ahí tiene... la cambia, pero también es como, a veces me da la sensación de que hay que encontrar un enemigo. No están buenos los problemas cuando no le puedes echar la culpa a una persona física. Es verdad. Verdad. A la gente no le gustan los problemas en los que no puedo tirarle con una pistolita de agua a alguien, porque son problemas aburridos. Exacto. Entonces, Sí. como... Sí, 100%. Escuchaba a un chico que decía, che, igual está re bueno, yo le pagaría ir €1 porque me tire con pistolita de agua, porque la verdad que hace 35 grados de calor. Estoy para esto. Claro, sí, es verdad que podría ser... Sí, Se puede convertir en una atracción turística. ¿Viste? El capitalismo todo lo devora y lo transforma. Entonces sería hasta Totalmente. divertido. Bueno, de repente se convierta en eso. Así que estás pagando para que te den con una pistolita de agua. Bien. Sí, como siempre. Bueno, te traje cosas. fuera de eso, ¿qué Te traje trajiste? cosas. Bueno, mamá me había dejado prótesis, ahí como una cosa medio prostética. Así que traje algo sobre eso. Si querés, vamos a empezar por ahí. Me parece bien. Dale, arranquemos por ahí. Re. Bueno, traje algo que fue bastante, digamos, disruptivo este año. De hecho, pasó hace bastante poco, hace menos de 6 meses, que uno de los tantos curritos que tiene el supervillano Elon Musk es una compañía que se llama Neuralink. Es una de las, diríamos que Tesla y SpaceX son por lejos las más conocidas. Neuralink está ahí como medio atrás y después tiene otra compañía que se llama The Boring Company, que lo que hace son túneles, cavan túneles en ciudades. Así que, digamos, Neuralink es como el hijo del medio. Tipo, es interesante, pero, digamos, está pasada por arriba por sus hermanos mayores más populares y no tiene la tranquilidad que tiene The Boring Company, que es una compañía que hace túneles y si en algún momento funciona. Y si no. Neuralink es como que todo el tiempo quiere llegar a ser la compañía mainstream. Neuralink es una compañía que tiene la misión de desarrollar una interfaz cerebral general que, así está escrito, digamos, en sus documentos, que restaure la autonomía en personas con necesidades médicas no satisfechas y desbloquee el potencial humano en el futuro. Ok. Básicamente es una compañía que durante los últimos 8 años, porque fue fundada en el año 2016, estuvo desarrollando un implante cerebro-computadora, ¿sí? Lo que se llama interfaz cerebro-computadora. La idea de estos dispositivos, que son dispositivos altamente técnicos y sensibles, es poder aplicar un chip que analiza las ondas neuronales y los pulsos energéticos del cerebro y las transforma en información que una computadora puede detectar. Esto, digamos, no es nuevo. Hace muchos años diferentes compañías están tratando de desarrollar esto, sobre todo para personas parapléjicos, cuadripléjicos, con dificultades de lenguaje. Se usa muchísimo en Parkinson. O sea, sabes que Parkinson básicamente es una disrupción de las señales eléctricas del cerebro. Bueno, se usa para regular esas señales cerebrales y que las personas tengan muchos menos síntomas. Se usa también para casos de depresión clínica. Se usa para casos de ansiedad. Es una manera de regular, digamos, cómo el cerebro está
está funcionando sin medicación o como una cuestión complementaria a la medicación, pero que hasta ahora era muy invasivo y muy peligroso. O sea, la gente que llegaba al punto de implantarse un chip de los que se metían, digamos, porque hay algunos que funcionan como en el cráneo por fuera del cerebro, pero hay algunos que directamente se implantan adentro del cerebro. Cuando llegabas a ese punto es porque ya se habían acabado todas tus posibilidades de estar mejor. Y en este caso, el chip que desarrolló, la interfaz, digamos, que desarrolló Neuralink, es una interfaz que tiene varias cosas interesantes. O sea, primero y principal es implantable y es invisible cosméticamente. Es decir, no te sale nada del cerebro, no te salen cables, no te salen cosas. Se carga vía un dispositivo wireless, con lo cual no tenés que estar enchufándote nada ni tenés el riesgo de que las personas tengan alguna parte expuesta en su cuerpo, que siempre, digamos, puede tener problemas de infecciones y demás cuestiones. Y la otra cosa interesante es que Neuralink desarrolló un robot que realiza las implantaciones, ¿sí? Entonces reduce al máximo posible el riesgo de errores humanos durante la cirugía, que era uno de los problemas principales de este tipo de tecnologías. Entonces estuvieron durante 8 años, que para tiempos ciencia y para tiempos cosas que tienen que ver con el cerebro y las computadoras es nada, digamos, es realmente muy poco tiempo. Y ahora vamos a hablar un poco de cómo llegaron a ese punto. Pero en enero implantaron la primera interfaz en una persona, ¿sí? Un chico de 26 años que se llama Nolan Orbach, que es un yankee que tuvo una lesión medular en 2016, tuvo no sé si creo que es una pileta o un río y se la puso contra una piedra y bueno, y quedó, digamos, totalmente inmovilizado del cuello para abajo y se convirtió en la primera persona en recibir el dispositivo este que está en etapa experimental, que Neuralink le puso de nombre Telepathy. Sí, o sea, telepatía, digamos. Claro. Y básicamente este dispositivo lo que hace es esto, ¿no? Decodificar las señales de movimiento del cerebro y las traduce de alguna manera en comandos informáticos. Entonces básicamente vos, una persona que está totalmente paralizada, puede, por ejemplo, mover un cursor de una computadora, puede jugar un videojuego. Pregunta, ¿qué tan parecido es a lo que tenía Stephen Hawking? Es relativamente parecido a lo que tenía Stephen Hawking. La diferencia es que lo que tenía Stephen Hawking primero estaba conectado con cables, o sea, tenía que estar en ese aparatote para que pasara. Y después que lo que tenía Stephen Hawking funcionaba también con los ojos. Es decir, él tenía un sistema de reconocimiento óptico que él iba con los ojos moviendo las letras y era una combinación de lo que tenía las ondas cerebrales con lo que la cámara captaba que él iba escribiendo. De hecho, Elon Musk, una de las cosas que decía es: Neuralink o lo que estamos desarrollando en Neuralink es como lo que tenía Stephen Hawking, pero sin que Stephen Hawking necesitara de todo ese aparataje alrededor y que sea mucho más rápido. Claro. Porque, digamos, el problema de hacerlo con los ojos, el problema de hacerlo con la boca, es que tardás un montón. Y la verdad es que decís que la calidad de vida de una persona puede mejorar, pero lo cierto es que es un garrón. Es lo mismo que, no sé, que los lectores de pantalla para las personas no videntes. Lamentablemente, digamos, no es la mejor tecnología posible. O sea, es la que hay y, bueno, te acostumbras a usarla, pero hay un montón de problemas y un montón de barreras que hacen que tu calidad de vida mejora, pero la verdad que sigue siendo un bajón. Entonces, bueno, en enero hicieron el implante. En febrero, y ahora podemos hablar de toda la cuestión de protocolos científicos, ¿no? Porque acá hay una cosa interesante, que es que Neuralink logró hacer el implante 8 años después de ser fundada la compañía, porque básicamente se cagaron en todos los protocolos de la ciencia. Okay. Y fue interesante porque la comunidad científica, cuando ellos anuncian, che, implantamos al primer paciente, dudaba. Decía, no, bueno, pero pará, no publicaste ningún peer review, no registraste tus experimentos en el registro nacional de no sé qué de los Estados Unidos, no esto, no lo otro. Entonces al principio dudaban. En febrero sale un vivo de Twitter, así de simple, un vivo de Twitter de 9 minutos, en donde uno de los científicos que había estado trabajando en el proyecto presenta a este pibe, Nolan, usando una computadora en su casa un mes después de haber sido operado, y el pibe estaba tipeando, estaba jugando videojuegos, estaba, digamos, navegando internet, y fue muy fuerte porque en ese momento la discusión empezó a ser, bueno, pará, no hicieron nada de los protocolos de la ciencia, digamos, estandarizados, hicieron ciencia. O sea, esto es real, esto pasó y es mucho mejor que lo que había antes, ¿no? Claro. Entonces, bueno, se empezó a armar toda una movida y en mayo, evidentemente ahí hay una cuestión de acuerdo, de prensa o lo que sea, en mayo este chico Nolan empezó a dar entrevistas y a contar su experiencia y demás. Fue interesante porque la experiencia, o sea, este primer implante, digamos, no fue perfecto. El implante básicamente es una especie de mini computadora que está dentro del cerebro, que tiene una especie de red de hilos
que se posicionan y se insertan en diferentes partes del cerebro. Eso es lo que hace el robot que lo posiciona en la cabeza. Esos hilos tienen determinada longitud. Lo que pasó fue que no había habido todavía estudios tan precisos de cuánto se mueve la masa encefálica en el cráneo. Entonces, lo que pasó fue que se quedaron cortos con la longitud de esos mini cablecitos que son tipo filamentos, son súper finitos. Entonces, a lo largo del tiempo, después de un mes y medio, este chico empezó a notar que perdía precisión y no entendía bien por qué. Y bueno, y esa precisión la perdía porque los hilos se habían o salido o se habían acortado, digamos, estaban posicionados como en lugares en donde no tenían que estar, porque el cerebro se mueve muchísimo dentro de nuestra cabeza. Lo interesante de todo esto es que justamente como este equipo había desarrollado este sistema no pensando tanto en los protocolos de la medicina y de la ciencia, sino en los protocolos más de la informática y la tecnología, con esta idea de, bueno, todo tiene que poder ser medio hackeable, todo tiene que poder ser arreglable, todo se tiene que poder actualizar, relativamente sencillo, pudieron en un par de semanas, después de entender qué era lo que había pasado, actualizar el sistema operativo ese del chip, de la interfaz, para que amplificara las señales del cerebro que se habían perdido o que se habían, digamos, que habían reducido su señal porque esos cables se habían quedado posicionados más lejos, y entonces es como que hacía una especie de recomposición de la señal entendiendo cuál era el porcentaje de pérdida de esa señal del cerebro. Y la verdad es que es increíble, vos lo escuchás al pibe hablar y es muy flashero porque el chabón dice, yo quiero hacer, no sé, quiero hacer las cosas de todos los días, digamos, quiero jugar un jueguito, no siento que porque tenga un... Claro, o sea, lo que quiero es una experiencia de usuario común y corriente. Común y corriente, ¿no? Como que lo que él decía es tipo, yo no sé, no es que siento una responsabilidad que por tener esto en el cerebro ahora tengo que... No, quiero poder estar tranquilo, quiero poder hacer mis cosas, quiero depender menos de mis padres, ¿no? Era un pibe que, digamos, que ya era grande, que ya tenía una vida, digamos, y de repente, digamos, todo eso lo pierde. Claro. Y el proceso por el cual se abrió, digamos, el trial a que seleccionara a una persona para hacer este experimento, la gente tenía que mandar un video contando por qué quería. Este chico Nolan cuenta que una de las cosas que dijo es tipo, jugar videojuegos, quiero volver a jugar videojuegos con mis amigos. O sea, así de simple. Me da bronca porque yo no necesito el cuerpo para jugar videojuegos y aún así no puedo jugar videojuegos. Entonces como que... Es tremendo eso, claro. Tipo, puta madre, es tipo un movimiento de dedos que no puedo hacer. Entonces como que se armó ahí toda la narrativa alrededor de eso. Obviamente después hubo un montón de evoluciones, de evaluaciones médicas, psicológicas, psiquiátricas, que tuviera una familia presente que lo pudiera cuidar en el caso de que algo saliera mal. Y lo que él decía es, también me daba terror, porque lo único que me queda funcional a mí es el cerebro, y me iban a tocar el cerebro. Si la cagaban, yo tipo estaba para decir bye. Entonces bueno, es interesante porque otra de las cosas que, digamos, esto viéndolo como, bueno, como un dispositivo que en este momento puede servir, en el caso de que evolucione el desarrollo, y en el caso de que, bueno, sea confiable y sea costeable por muchas personas y qué sé yo, puede servir, digamos, en principio para mejorar la comunicación con el mundo exterior para personas que perdieron, digamos, por completo su movilidad, pero también puede servir para hacer que personas que perdieron su movilidad por ciertas enfermedades que dañan las neuronas motoras la recuperen, por ejemplo, con dispositivos prostéticos, ¿sí? Ya hay algunos experimentos y hay algunas cosas sobre esto digamos, con personas que tuvieron esclerosis amniotrófica o cosas que básicamente te paralizan el cuerpo. Es básicamente, tenés un exoesqueleto robótico que tu cerebro, digamos, manda las señales y hace que te puedas mover y hace que puedas lidiar, digamos, con el mundo físico de una manera mucho más amable. También están empezando a hacer lo mismo para personas no videntes, ¿sí? Tus ojos no funcionan o tu sistema de recepción de imágenes no funciona, entonces le ponen una capa en el medio y tu cerebro puede ver sin necesariamente estar viendo. Entonces ahí también hay cosas súper interesantes. Pero a mí lo que me llama la atención son dos cosas. Primero, esta cuestión de la misión de Neuralink que dice desarrollar una interfaz cerebral generalizada que restaure la autonomía en personas con necesidades médicas no satisfechas y que desbloquee el potencial humano en el futuro. Y eso suena como muy amplio, suena como que podrían ser muchas cosas. Nosotros venimos hablando de la inteligencia artificial, de la pérdida de trabajos, de esto, de lo otro, qué sé yo. Sí. Digamos, y todo lo discutimos desde el punto de vista de, bueno, todos estos sistemas están construidos por la humanidad, por el conocimiento humano, pero por fuera de la experiencia física humana, ¿no? Es como un cerebro que está por fuera. Claro, no lo pensamos como una ampliación de la experiencia física. Claro, exacto. Entonces suena muy posible, como tener superpoderes, suena muy posible, digamos, que estas cosas se Es re loco porque uno habla de esto y decís, bueno, sí, ya lo vimos en un montón de películas de ciencia ficción, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, bueno, pero
está pasando en concreto y está pasando mucho más rápido de lo que nos imaginábamos que iba a pasar, justamente porque este tipo de empresas, con una cuota de responsabilidad, sin duda, pero también con una cuota de, bueno, si lo puedo hacer, quiero intentar hacerlo, están hackeando, digamos, los procesos tradicionales de la ciencia. Los tiempos de trial, que todo esté revisado, digamos, por pares, que esto, que lo otro, que son un montón de cosas que están construidas y que claramente funcionan, pero que ya hemos visto en el último tiempo, no sé, pasó con la vacuna de COVID, está pasando con esto, que decís, bueno, la verdad que estos tiempos para el mundo actual no estarían siendo funcionales. Entonces, o el protocolo médico-científico, digamos, encuentra nuevas maneras, o este tipo de compañías van a seguir haciendo cosas por fuera, digamos, de esos protocolos, que puede ser súper peligroso, ¿no? Puede ser muy beneficioso para un montón de gente, pero también puede ser súper peligroso, porque no está regulado. Entonces, bueno, nada, me parece súper interesante. Y otra cosa que me parece súper interesante es que este pibe, Nolan Orbach, el primero que lo implantan, el otro día le hicieron una entrevista y le preguntaban como, bueno, ¿qué te gustaría que pase, digamos, si el desarrollo de esto sigue mejorando y si hay una versión 2 y si te la pueden implantar y qué sé yo? Y una de las cosas que decía es tipo, yo no sé si voy a poder mover mi cuerpo, pero estoy seguro de que con mi cerebro puedo mover algo que mueva mi cuerpo. Entonces, tranquilamente yo no puedo moverme, pero prefiero tener un robot que controlo yo, que me mueva, en vez de tener a mi mamá que tiene 70 años, o a un enfermero o una enfermera teniendo que moverme a mí. Dice, bueno, es otro nivel de independencia. Otro nivel de independencia 100%. Lo mismo con los vehículos, digamos, vehículos digamos, que son autónomos, también podría funcionar así. Todas las interfaces conversacionales de estas inteligencias artificiales hacen que no tengas que estar necesariamente moviendo el cursor, sino que puedas conversar. Y conversar, digamos, es algo que ya podemos hacer. Entonces es como que se abre, digamos, una puerta súper interesante y se rompe la barrera, digamos, se rompe de alguna manera una barrera humanista, ¿no? De lo sagrado del cuerpo humano, y cada vez se vuelve más posible esta humanidad prostética. Nada, me parece súper interesante. Ya hay, digamos, varias cosas publicadas de las primeras conclusiones, de qué encontraron, de qué está bueno, de qué hay que mejorar. Digamos, hay un montón de cuestiones vinculadas con esto. Todavía estamos en una etapa súper experimental, pero me parece que está bueno para cualquiera que le interese, digamos, el futuro de estas cosas, seguir de cerca lo que está haciendo Neuralink. ¿Por qué? Y Neuralink porque Elon Musk, porque prensa, porque experiencia de usuario, porque un dispositivo que está bueno, porque una narrativa interesante. Hay un montón de compañías, digamos, haciendo esto. Hay una llamada BlackRock Utah, que también están desarrollando lo mismo, de una manera por ahí menos marketinera, si se quiere, pero que también están haciendo cosas parecidas. Y me parece que estamos como en la intersección o en la frontera de, bueno, nada, el cuerpo humano, el cerebro, la cognición humana. Cada vez más ya están modificadas, ya están totalmente, digamos, intervenidas por dispositivos externos, pero ya nos metemos en algo mucho más concreto que es el cuerpo, el cerebro, ¿no? Como intervenir cosas. Así que bueno, nada, me pareció súper interesante como traerlo y también porque es algo que pasó, nada, este año, hace un par de meses, este pibe está dando entrevistas, la verdad que hay un par de entrevistas que están súper, súper buenas. Y escuchar, también hay algo de, como no expertos, no entendemos, digamos, cómo funciona el cerebro, ¿no? Y cuando él dice, yo pienso en mover un dedo y se mueve el cursor, pienso en cliquear un botón y efectivamente la interfaz cliquea ese botón. Es como muy loco, ¿viste? Como, pará, nuestro cerebro hace todo esto y no entendemos cómo funciona porque nuestro cuerpo es un proxy tan cómodo, ¿no? Que es como que ni lo pensamos. Sí, no llegamos ni a pensarlo, tal cual, no tenemos la necesidad de pensar en cómo funciona. Entonces ver, digamos, a alguien con una experiencia corporal totalmente extrañada, si se quiere, volver a recuperar ciertas funciones a partir de solamente pensar en lo que se hace, es tipo muy demencial, muy demencial. No, es espectacular. Así que bueno, tema prostético, tema prótesis, tema implantes. Me encantó, gran avance. Muy, muy flashero. Me encantó. Bueno, eso fue la prótesis. Eso fue lo temático, sí, eso fue la prótesis. Después traje otra cosa que me pareció que te podía interesar porque siento que hemos discutido un poco y vos has escrito sobre el dinero y sobre el trabajo y sobre los proyectos y sobre lo que implica. El lunes pasado se publicó el más grande estudio de renta básica universal que se hizo hasta la fecha. Fue un estudio que desarrolló un colectivo, un think tank que se llama Open Research,
que es un colectivo que fue financiado por este chabón Sam Altman, que hemos hablado, el de OpenAI, el de WorldCoin, etcétera, etcétera, etcétera. Es un estudio que se hizo entre noviembre de 2020 y octubre de 2023 y fue básicamente darle $1.000 mensuales en cash a 1.000 participantes seleccionados al azar de los estados de Texas e Illinois de los Estados Unidos, con un grupo de control de 2.000 participantes que recibieron $50 mensuales. Los participantes eran personas entre 21 y 40 años con ingresos inferiores a $30.000 por hogar, que es, digamos, es el límite del umbral de pobreza de los Estados Unidos. Y básicamente lo que hicieron fue darle cash, darle plata a las personas para que hicieran lo que quisieran. No les estaban dando una ayuda, no les estaban dando un bono. ¿A personas elegidas cómo? Las personas elegían cómo gastar la plata. Recordemos... Pero no, lo que quiero decir es cómo estaban seleccionadas esas personas. Esas personas fue randómico, el único criterio era que tuvieran entre 21 y 40 años, que los ingresos de su hogar sean inferiores que fueran al límite del umbral de la pobreza federal, que es aproximadamente $30.000 por hogar, y que estuvieran en estos dos estados, en Texas y en Illinois. Perfecto. Recordemos que la idea del ingreso básico universal es algo que se volvió a discutir en los últimos años también por el COVID, se volvió a discutir por la inteligencia artificial, etcétera, 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 pero es un concepto que viene de la utopía de Tomás Moro, ¿sí? De 1500, una sociedad en donde todos los ciudadanos reciben un ingreso. Es muy antigua, pero tal cual, ahora como que supuestamente con esta idea de que van a reemplazar todos los trabajos apareció de vuelta, ¿no? Por ahora seguimos en una situación de donde no hay ni siquiera pleno empleo, pero bueno, no importa, se supone que la semana que viene todo cambia. De hecho es interesante, bueno, un economista que a mí no me gusta, pero digamos, le gusta mucho a nuestro presidente, Milton Friedman, digamos, también había planteado en los 60 en Estados Unidos la idea de un impuesto negativo sobre la renta, que es básicamente una idea de ingreso básico universal, donde las personas con ingresos bajos reciben pagos, digamos, de las personas con ingresos altos, no con surplus. El Estado, digamos, simplemente como distribuye esa plata. Bueno, el primer miedo del capital, digamos, con respecto al ingreso básico universal es que desincentiva el trabajo. Bueno, en este caso lo que encontraron los investigadores es que los beneficiarios de los $1.000 por mes trabajaron en promedio 1.3 horas menos por semana. O sea, 5 horas menos por mes. Y tuvieron una probabilidad un 2% menor de estar empleados en comparación con el grupo de control. Pero también buscaron mayor tendencia a buscar trabajos mejores, a buscar trabajos más significativos, a buscar trabajos que los llenaran más, porque al no necesitar tanto la plata, podían elegir en dónde trabajar y podían elegir un trabajo que por ahí se alineara con su deseo y no tanto con su necesidad de guita. Bárbaro. Los ingresos totales de estas personas, excluyendo esa transferencia de $1.000 que les hacían en cash, disminuyeron solamente $125 por mes. O sea, en promedio la gente ganó $125 menos por mes por recibir $1.000 más. Y esto tiene que ver, digamos, hay cosas interesantes porque, por ejemplo, la gente joven que tenía hijos era la que decidía trabajar menos. Por supuesto, porque quería estar con sus hijos, porque quería cuidar a sus hijos, porque por ahí les resultaba más barato ir a trabajar un día menos o trabajar un empleo part-time. Más lógica la cuenta. Claro, que en vez de pagarle, digamos, una niñera o lo que sea. Otra cosa interesante, la gente que recibió la guita gastó en promedio $310 más por mes. O sea que no se gastaron toda la guita, ahorraron parte de esa guita. Claro. Pero ese hecho de $310 más por mes se fue principalmente en vivienda, alimentos y transporte. Y otra cosa interesante fue que del total de estas 1.000 personas, los que estaban en el segmento más bajo de ingresos fueron los que ayudaron más con plata a otras familias. Entonces se da un efecto medio dominó, ¿no? Que, digamos, si vos tenés bajos recursos, bajos ingresos y tenés una comunidad en donde hay otras personas que tienen bajos ingresos, tus ingresos extra, además de usarlos para vos, también los distribuís en tu comunidad. Otra cosa que pasó también interesante es que los gastos en alquiler aumentaron significativamente, la gente se mudó a casas más lindas, ¿sí? Y esto se correlacionó con un aumento del 11% de probabilidades de mudarse a un nuevo barrio. Sobre todo gente que estaba en barrios catalogados como peligrosos, usó parte de esa plata para moverse a barrios que fueran un poco más seguros. Después otra cosa interesante que pasó fue que en el primer año de los 3 años en donde se dio plata, muchos de los participantes reportaron mejoras en la salud mental, sobre todo en lo que tenía que ver con estrés. O sea, durante el primer año la gente notó la diferencia de, no tengo que pensar tanto en la guita.
Y después ya eso está, se después ya desvanece. te acostumbras y es todo lo mismo. Después se desvanece, después del primer Sí. año, Y bueno, eso se cae. Y otra cosa súper interesante, que bueno, está en contexto de Estados Unidos, pero los participantes que recibieron estos 1000 visitaron más a menudo hospitales, médicos y dentistas gastando unos entre 20 y 30 dólares adicionales por mes en atención médica. Que es interesante porque podría, digamos, tener beneficios a largo plazo si vos, digamos, tenés esto Claro. como una política de Estado, digamos. Bueno, más allá de que sea algo de Estados Unidos, en Argentina yo no conozco a nadie que tenga seguro dental, así que Sí, sí. supongo que claramente incrementaría. Sí, seguro. O sea, las visitas al dentista seguro. Sí. Y después con respecto a educación, un 14% de la gente que recibió esta guita buscó más educación o formación profesional, sobre todo. O sea que no se volvió más vaga, sino más Claro, educada. eligió qué hacer, eligió un poco mejor qué hacer. Efectivamente. Después, algo interesante que me puse a ver, está buenísimo la página, digamos. ¿Cómo es la página? Así la podemos ver todos. Es Open Research. Ujú. Si buscan Open Research UBI, les va a aparecer eso. Seguro. openresearchlab.org. Y está buenísimo porque hay, Sí, hay perfecto. digamos, muchísimas gráficas y qué sé yo. Una cosa que me resultó bastante, igual, lógica, obvia, pero divertida, que es que el porcentaje de los participantes que estaban más cerca a ingresos no altos, pero los que estaban en el percentil más alto de ingresos, fueron los que gastaron más plata en cosas recreativas. Sea alcohol, sea tabaco, sea viajes, sea... Como que también hay una tendencia ahí, bueno, Claro. tipo, tengo todo cubierto, lo uso para, qué sé yo, para ser más feliz o para ponérmela más. Obvio. Lo que sea. Bueno, con respecto, digamos, a lo más científico del estudio, se publicaron ya 2 papers oficiales, que son los que tienen que ver con empleo y los que tienen que ver con salud. Y en los próximos meses se van a publicar los que tienen que ver con movilidad en términos de vivienda y los que tienen que ver con agencia, o sea, los que tienen que ver con el apartado proyectual de la gente, ¿no? Como, bueno, tener $1000 más por mes te hace perseguir algo que vos querés hacer, pero que no podías hacer porque estabas ocupado laburando para llevar un plato de comida a tu casa o lo que sea. Así que bueno, estos 2 papers están ya publicados. Es interesante porque antes estábamos hablando de Neuralink, que fue como por fuera de todos los formatos de la ciencia tradicional. En este caso, Open Research siguió, digamos, todos los procesos formales de la ciencia y de investigación más académica para publicar estas cosas. Y por eso publicaron solamente estos 2 primeros papers. Y a lo largo de los próximos meses van a estar publicando otros. En la página tienen todos los insights, digamos, todas las cosas que descubrieron en un formato, digamos, no científico, que lo pueden leer y lo pueden ver. Hay gráficos también, que está súper bueno. Y hay una parte que también me pareció súper interesante, que tiene que ver con historias de los participantes. Hay una especie de antología en audio, en donde la gente cuenta cosas. Son 156 participantes y son audios de entre 4 y 5 minutos, que la gente cuenta cómo usó la guita y qué cosas hizo. Y después están, digamos, todos los perfiles de esas personas, de dónde salían, cuál era su experiencia de vida y qué hicieron con la plata. Así que bueno, nada, esto es como el primer reporte de gran escala de lo que tiene que ver con ingreso básico universal. También algo que me parece interesante es que toda la discusión de ingreso básico universal en los últimos 2 años estuvo muy pegada a la idea del crecimiento de la inteligencia artificial. ¿Te acordás que lo habíamos hablado cuando hablamos de WorldCoin y de esto de que te escanean el iris y que te... Sí, bueno, sí, claro. me parece interesante que esta investigación, si bien está financiada por Sam Altman, que es el fundador de OpenAI y es un tipo que está básicamente en la vanguardia de la inteligencia artificial, no menciona en ningún momento nada con respecto a inteligencia artificial. Y me parece interesante ¿por qué? Porque si la burbuja de inteligencia artificial explota, digamos, no estaría bueno que todos estos estudios y todas estas investigaciones también se rompan porque se rompió eso. Entiendo. Si quieren lo pueden mirar, openresearchlab.org. Están todos los estudios, está en inglés, pero bueno, ahora tenemos inteligencia Me artificial, así que lo encanta. pueden pedir. Sí, sí, me interesa además porque creo que como que el problema de la pobreza global no, o sea, me parece que hoy lo están encarando como si fuera una consecuencia de algo que todavía no Sí. pasó, que es ese reemplazo de los trabajos por la inteligencia artificial, y como efectivamente es algo que todavía no pasó y ya es un Claro. problema, está bueno No hay tal cual que discusiones. sean dos. Sí, 100%. Dos cuestiones 100%. diferentes. Sí, porque si no es como que te pones una amenaza vista Está adelante y buenísimo. decís, bueno, cuando pase vemos Muy qué bien. hacemos. No, pará. O sea, digamos, los índices de desigualdad mundial no paran Que además no Por eso, pasó, o sea, pero lo siento que aparte empezaron hace no sé cuántos años a hablar de que la tecnología nos iba a reemplazar. Siento que Sí. estoy escuchando esto Sí, desde que nací. y en un montón de cosas pasó. O sea, y eso no pasa, solamente la gente es más pobre. O sea,
Sí, más o menos, o sea, como que los trabajos que desaparecieron No son los calificados. o sea, digamos, la gente te sigue, Sí, por tengo supuesto. cajeros en el banco, Sí. digo, qué Bueno, sé yo, no también, sé qué decirte. bueno, sí, pará, porque también nosotros vivimos en un país con un mercado laboral relativamente regulado y con sindicatos relativamente fuertes. Por supuesto. Anda a buscar un playero de estación de servicio, anda a buscar un... Sí, por supuesto, en pero- Europa o en Estados Unidos, anda a buscar En uno Estados que te cobre un Unidos. peaje. Sí, sí. Digamos, Sí, es nosotros verdad. todavía tenemos mucho de eso, no es necesariamente así en todo el mundo. Pero también sabemos que las leyes de flexibilización laboral siempre terminan sí, pasando, totalmente. simplemente es una cuestión de tiempo. Entonces, bueno, ¿qué hacemos en el medio? Totalmente. Así que bueno, that's it. Muy bien, y me parece muy bien. lo último que te traje es, no sé, en realidad es viejo, pero nada, es una anécdota, una cosa que me pasó la semana pasada o hace 10 días. Apenas llegué a España, fui a un festival de música en Bilbao, que es un festival de música que se hace muchos años, se llama BBK Fest, que es, lo sponsorea un banco, pero es un festival que tiene muchos años. Y tocó una de mis bandas favoritas, tocó uno de mis discos favoritos en orden, y solo eso, que es una de las cosas que más me gustan y que me hizo pensar un poco en la experiencia de escucha de un disco entero. EAR, ¿sí? Que es una banda francesa de música electrónica de mitad de los 90. Es un dúo barra trío, o sea, es un dúo porque los dos creadores son Nicolas Godin y Jean-Benet Duquel, y tienen también un baterista que se suma. El disco Moon Safari, que es el primer disco de EAR, cumplió 25 años el año pasado, y EAR está haciendo una gira en todo el mundo tocando el disco, y la verdad es que la experiencia de escuchar un disco en orden, en vivo, por una banda que se sube al escenario, empieza con el primer tema y termina el recital con el último acorde del último tema del disco y se va, me pareció espectacular. Hay un montón de bandas que lo vienen haciendo hace muchísimos años, por supuesto. Simpático. Pero en el último tiempo empecé a ver mucho más Sí, obvio, esto. obvio. Y me parece que tiene algo que ver con la necesidad de experiencias compartidas, ¿no? Qué loco igual, porque claro, la gracia cuando uno era chico en realidad era escuchar versiones Exacto. distintas, las cosas, o sea, era escuchar lo que Sí, no o podías no escuchar saber en un qué va a disco, ¿no? pasar. Tipo, Eso siempre que fue la ¿te gracia acordás del que vivo. te volvías loco buscando el setlist? Tipo, uy, en Río de Janeiro tocaron esto, tocarán lo mismo, ¿no? Pero en Chile tocaron esto otro. Así que Ah, sí, yo nunca fui de esas, a mí, yo para nada. A mí me gusta el concepto de las versiones, que pasen cosas, o sea, nunca tuve la necesidad a de mí saber me dónde tocar gustaba esto, la idea dónde de tocar ver si por el Pero setlist entiendo, podía sí. identificar qué estaban haciendo, o bueno, o mismo la idea de eso, de ir a ver una banda chiquita y llevarte la lista de temas. Porque era algo único el momento de ese vivo en donde habían encadenado los temas de esa manera. Mira, Y esto es como muy flashero. Bueno, Claro. no sé si lo tenés en la cabeza, un Safari, digamos, como disco. Vos pensás que en los 90 en Francia tenías, por un lado estaba EAR y por otro lado estaba Daft Punk, ¿sí? O sea, y después estaba tipo Justice. Entonces tenías como el crecimiento de la música electrónica bailable, de pista, nada, muy arriba. Y después tenías a estos chabones que estaban haciendo una especie de downtempo etéreo, muy, muy elegante, con muchos instrumentos de los 70, ¿sí? Mucho Minimoog, muchos sintetizadores viejos, como que buscaban un sonido Sí, electrónico total. más parecido al Krautrock o a Kraftwerk, pero ni en pedo alemán. O sea, súper francés, súper elegantecito, lindo, cero maquinal. Totalmente. Y la verdad es que el disco suena... El disco, digamos, cuando lo escuchás en disco, es un disco que suena bien, suena ok, no suena increíble. Pero cuando lo escuchás ahí en el escenario y los ves a ellos, tipo todos vestidos de blanco, tocando en una caja, fue una cosa espectacular. Realmente muy, Mirá qué muy lindo. lindo. Y bueno, nada, eso, me quedé pensando en la experiencia medio experiencia de niño, ¿viste? Cuando sos nene y querés ver la misma película muchas veces, ¿no? Como que disfrutás de la repetición. Casi claro, como que crees te que sea da, igual. Sí, sí. no sé, como si te diera tranquilidad Claro. saber exactamente qué es lo que va a pasar, pero en una experiencia en donde la gente la tenés ahí, está en vivo y está tocando. ¿Pero las versiones las cambiaron en algo o las tocan o sea, igualitas que el disco? mínimo, alguna boludez, pero nada. O sea, era escuchar... A mí eso un No, poco me no, deprime creo que- igual. Me parece que la gracia del vivo es ir y Bueno, probar está cosas. bien, a ver, Y de hecho ahora no se usa más porque la gente efectivamente quiere escuchar la versión del disco, Sí. entonces va y la escucha. bueno, pero a mí me es parecía... un poco me o molesta. sea, a mí conceptualmente también me parecía raro. De hecho, pasaron dos cosas. No solo tocó un Safari, sino que ese mismo día una banda española de culto indie que se llama Los Planetas, que probablemente la escuchaste nombrar, tocó Super 8, que es su disco más conocido, Sí. también en orden. Ahí sí había más versiones, era una cosa más rockera, sí había un poco de versionado.
pero tocó también el disco, digamos, de punta a punta en un directo y después se bajó del escenario. Como que hubo 2 momentos en donde eso pasó. Y a mí también conceptualmente me parecía como medio rara la idea de escuchar, tipo, bueno, ya sé exactamente qué iba a venir después, sobre todo porque es un disco, digamos, que me gusta mucho, es realmente uno de mis discos favoritos. Y la verdad que no, me encantó, me pareció una experiencia hermosa, era como estar en una especie de club de la escucha, pero con un montón de personas. No, me parece bárbaro. A mí creo que me gusta más lo que hizo Fito con El amor después del amor, digamos, ¿no? Como que vas a compartir este disco, pero todas las versiones son distintas, hay invitados, hay arreglos nuevos, hay cosas raras, pero, o sea, sabemos qué vamos a buscar, pero no bien cómo va a venir, y además como obviamente hizo tantos recitales, iba cambiando un poquito la lista de temas, porque sabe que hay mucha gente que fue a verlo a varios. Como que esa me gustaba, sí me gusta el concepto de un recital que se trata de un disco. Eso sí, me parece interesante. Claro. Pero reconozco que la idea de el goce en que suena igual el disco, lo puedo comprender, no sé si compartir. A mí me pareció... Pero igual lo comprendo, me parece parte gracioso en términos de ciclos culturales, que ahora esto 100%. Sea una experiencia. Es gracioso también. Sí, salir de la idea de que el vivo tiene que ser distinto y encontrarle el disfrute a esa repetición. Totalmente, es gracioso como ciclo cultural. Eso, sí, 100%. Muy bien. Así que bueno, nada, se los quería contar. Entonces fuiste a ver a Air. Sí. Me parece muy hermoso. Ya podés sumarte a los podcasts del Diario AR para informarte y entretenerte en todas las plataformas como lo hacemos en nuestra web. Somos un diario nuevo y queremos lo mejor para vos. Nos podés leer en eldiarioar.com o seguirnos en nuestras redes de Facebook, Instagram y Twitter, encontrándonos como El Diario AR. ¿Y tú? Bueno, yo traje un libro que lo usé en la última columna que hice, pero como apenas lo mencioné, lo traigo de vuelta. Dale. Que es el libro nuevo de Michelle Nieva, que seguro vos lo has leído o lo tenés de nombre. Es un autor argentino, pero que vive en Nueva York. Y yo medio que no lo había leído, la verdad, porque sobre todo escribe ficción, ciencia ficción. Y yo no soy una gran lectora de ciencia ficción, no tengo nada en contra. Uh-huh. Sencillamente, no soy gran lectora de género en general. No leo ciencia ficción, no leo policiales. En general, me cuesta... No sé si me cuesta la palabra. No diría que me cuesta, porque si agarro un libro no me cuesta. Diría que sencillamente no lo hago. Pero sí soy muy lectora de ensayos y sacó un libro de ensayos y eso me pareció. Dije, bueno, a ver qué onda, porque es un chico que tiene nuestra edad, es del 88. Dije, bueno, me interesa lo que está haciendo. El de tecnología y barbarie, el que sacó en la pandemia, sí. ¿no? 8 ensayos sobre monos, virus, bacterias, escritura no humana y ciencia ficción. Me pareció muy, muy divertido. Sí. O sea... sí. ¿Los leíste? Sí, leí el de ensayos y creo que leí la primera novela. Lo último no. Ah, mira, bueno, sí, lo leíste entonces. Sí. Sí, estos ensayos fueron publicados ahora. Ahora, en Argentina al menos el libro salió hace realmente poquito, es del 2024. Febrero de 2024. O sea, nada. Y básicamente son ensayos que algunos son conferencias dictados en los últimos años. Y bueno, y empieza con esta idea de la tecnología como el nudo entre la civilización y la barbarie, o como el lugar donde como una especie de punto de fuga de la civilización y la barbarie. Como que en ese sentido el título es un poco engañoso, porque cuando dice tecnología y barbarie, pareciera que la tecnología reemplaza a la civilización, como en la dicotomía de Sarmiento, ¿no? Civilización y barbarie. Y él lo que propone es otra cosa, más bien la tecnología muestra lo absurdo de la dicotomía y muestra que en realidad es una falsa dicotomía. Uh-huh. Esa es un poco la tesis de ese primer ensayo. Sí. Y después, bueno, el estilo, para quienes no lo han leído, parte mucho de la literatura argentina. Se nota que lo que le interesa es pensar a la Argentina, sobre todo desde sus clásicos literarios, desde Matadero, desde Sarmiento, desde Arlt, desde autores que digamos, si tenés una formación humanística en Argentina, seguro has leído. Irá. Sí, me acuerdo. Igual si no los leíste también, yo creo que es bastante, digamos, abierto el libro. Digamos, cada vez que da una referencia, me parece que la explica bastante bien. Pero sí podríamos pensar que su vocabulario conceptual es el de la literatura argentina 100%. Y trata de pensar desde ahí. Tiene todo otro ensayo muy bueno también sobre el tema de los viajes en la literatura argentina, como los falsos viajes, esta idea de que Sarmiento justamente piensa la paz sin haberla conocido. El de Expedición a los Indios Ranqueles, ¿no? Sí. Exacto. Sí. Y después hay toda otra serie de ensayos más pandémicos, pensando como esta cuestión de la lógica de los gérmenes, las bacterias, y
y el modo en que nos pueden servir la lógica del virus para pensar los modos en que viaja la información también en nuestra época. Yeah. O sea, los usa, digamos, más como metáfora que porque le interese particularmente el coronavirus, digo, ¿no? Como un virus, en tanto virus. Uh-huh. Lo que se pone a pensar es, digamos, las metáforas de la tecnología y también las metáforas de la guerra bacteriológica nos sirven para pensar nuestra época, digamos. No piensa, o sea, me parece que eso es interesante. Como lo que está buscando son nuevas metáforas para pensar nuestra época, porque a veces las estamos pensando con metáforas viejas, Sí, como civilización y barbarie. La idea de, ¿no? la idea de virus como, o sea, de virus como metáfora de información es, digamos, me parece que está explorada en William Burroughs, como está esa idea. Ya había una idea de virus, información. Pienso también en Dawkins, tipo en la memética, ¿no? Como que había una narrativa ahí. Creo que lo que hace Michel es como que le encuentra esa cosa como la argentinización, lo que vos decís, como que lo vincula, digamos. Totalmente, sí, sobre todo le encuentra la argentinización. Sí. Lo cruza con el vocabulario de la literatura argentina para que nos haga sentido a quienes conocemos ese vocabulario. Es muy divertido de leer y me parece que eso, que también puede ser como una vía de acceso al pensamiento sobre la tecnología para quienes no necesariamente están leyendo sobre el tema en general, sino que tienden a estar más en lecturas del siglo XIX y lecturas del siglo XX. Creo que en ese sentido es como una apertura bastante interesante. Y está bien escrito, es muy divertido de leer, muy ameno, digo, no. Por más que tiene muchas referencias y es muy erudito, no es un libro pesado de leer. Y sus tesis son simpáticas, no es un libro particularmente optimista, pero tampoco pesimista, no te da la sensación como de ser apocalíptico, ni de tener un goce en el lamento, digamos, ¿no? Así que eso a veces pasa. Te estaba pensando que, claro, vos decías 2024. No, yo lo leí hace mucho, pero lo leí en PDF. Quizás ahora se editó en papel. Porque yo lo leí justo después de la pandemia. ¿Puede ser que haya habido otra edición y esto es una edición ampliada? Porque el que yo tengo acá adelante se imprimió en 2024, ¿eh? Claro, pero no, claro. Este libro salió... O sea, a mí me acuerdo que a mí me lo circularon en PDF en la pandemia o ahí, tipo 2021, por ahí. Por ahí ahora se editó en papel. Esto, para mí debe ser una edición ampliada o algo así. Ah, bueno, puede ser que haya salido algo ampliado. Debe ser alguna... Voy a averiguar, porque si vos ya lo leíste, tiene que ser... Claro, por eso me dijiste tipo nuevo y dije, pará, no sé si lo que leí yo, pero sí, claramente sí. No, sí, es nuevo, pero puede ser que sea una reedición o algo. Vamos a buscarlo, vamos a desentrañar este misterio. Bueno, así que Michel Nieva, esta para mí fue mi primer acercamiento a este autor joven y que me pareció muy talentoso y muy inteligente, así que lo recomiendo. Buenísimo, muy bien. Me gusta. La edición de anagrama, muy linda. Ahí estoy viendo la tapa, bueno, muy bonita. ¿Qué le dejas a quién? El pangolín, mirá, claro, está el pangolín en la tapa. Claro, ya nos habíamos olvidado. Muy covidante, muy covidante. Sí. Le dejo no sé a quién. ¿A quién le dejo? No sé a quién le dejo. Le dejo Montañas. Montañas. Así es. Para supongo que Malena Bugioshino. Be prepared. Supongo que Bugi, supongo. Creo que sí. Me gusta Montañas, no lo escuchamos nunca y me gusta ese tema. Bien. Buen tema. Bueno, Bugi, anda pensando en montañas. Taylor Swift tiene canciones de montañas, ya lo sabremos. Igual ahora para mí ya Bugi ya fue Taylor Swift y ahora es tipo Charlie, ¿no? Sí, ahora ya pasó. Sí. Pero bueno, ahora todo Charlie, todo Brad. Brad Summer, Brad Winter para nosotros en el hemisferio sur. Bueno, nos vemos entonces con Bugi y las montañas la semana que viene, con Gino en un par de semanas. Así Besos. Es. Adiós. Fue un podcast del diarioar.com. Encontranos en Facebook, Instagram y Twitter como El Diario Ar.